paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de la culpa, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda en el Señor, mucho más que la aurora, el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora, el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus inequidades. viviremos.
San Pablo recuerda a los fieles de Roma que si sirven de acuerdo al Espíritu de Cristo en el mundo, el Padre dará la vida a nuestros cuerpos después de la muerte. Escuchemos atentos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos hoy en el Evangelio de San Juan, de relato el último y el más grande de los signos de Jesús, que nos trae una gran noticia. Quien cree en Él, aunque haya muerto, vivirá. Gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quiere está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió:
Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre,
te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, perdón nuestro pecado. Amén. Cierra tus ojos un momentito. Abre tus manos en actitud de oración o recógela en tu pecho. Lo importante es orar. Orar pidiendo el Espíritu Santo para comprender las Escrituras. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender la Escritura. El dulce huésped de las almas nos lleva a la verdad, nos revela los sentimientos del corazón de Jesús. Por eso siempre pedimos su luz, su guía, su inspiración. Ven, Espíritu Santo, ven, llénanos de ti. Sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven y sopla sobre mí, suave brisa de los cielos, sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven y sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Quiero descansar en tu presencia. Quiero abandonarme en ti, en ti. Derrama tu espíritu en mí, cubre todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. Derrama tu espíritu en mí, cubre todas mis heridas, consuélame y sumérgeme en tu amor. Divino Espíritu Santo, dador de vida, en este día, frente al drama de la muerte, recuérdanos que no nacimos para morir, nacimos para trascender, para resucitar. Pero hay muchas almas que todavía desconocen este misterio y sencillamente otros que ni siquiera creen en la vida eterna. El Verbo encarnado, Jesucristo, nos ha dicho que Él es la resurrección y la vida. El que crea en Él, aunque muera, vivirá. Y ante esas palabras decimos: creo, Señor. Yo te creo, Dios. Creo en la vida eterna. Creo en la inmortalidad del alma. Creo, Señor. Ven, Espíritu. Confírmanos en la verdad. Derrámate, Espíritu, en mí, cubre todas mis heridas, consólame y sumérgeme en tu amor. Derrama tu Espíritu en mí, cubre todas mis heridas, consólame y sumérgeme en tu amor. Derrama tu Espíritu en mí,
todas mis heridas, consólame y sumérgeme en tu amor. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes han estado llevando conscientemente las reflexiones de los 3 últimos domingos de Cuaresma, van a ver una secuencia de hechos, todo del Evangelio de Juan, que nos quieren llevar a este último capítulo que hoy estamos meditando, capítulo 11 de San Juan. 2 domingos anteriores nos hablaba el elemento crucial de la importancia de la luz, del ciego de nacimiento. Después, el domingo pasado, veíamos el drama del paralítico que llevaba ¿cuántos años esperando poder entrar en las aguas milagrosas? 38 años esperando. Hoy estamos viendo otro elemento importante, porque todo esto son lo que nosotros vivimos cuando tú eres bautizado. Estamos viendo ahora la resurrección de un cadáver, es decir, la vida nueva. Porque todo esto son enseñanzas para nosotros. Cuando usted ha sido bautizado, esas 3 realidades se viven en la liturgia sacramental. El elemento de la luz representa a Cristo resucitado, la vela. El elemento del agua que nos rocía, que nos baña para ser purificados. Y el elemento de la gracia santificante que nos hace hijos e hijas de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que más golpea al alma o al ser humano? El drama de la muerte. Todos tenemos experiencias dolorosas de parientes, amigos, conocidos que ya partieron. Y que también tú y yo un día vamos a partir, vamos a morir. Cuando tú piensas en la muerte y piensas la secuela de lo que deja una vida, después saber que este cuerpo va a ser descompuesto, van a salir gusanos de él, le van a dar materil el ilelo, y yo voy a estar hediondo, aunque tú no te des cuenta, pero es una realidad, vamos a vivirla todos. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres siempre han tenido un respeto y también un dolor frente al drama de morir, de la muerte. Moriremos inevitablemente. Ahora bien, todas las culturas han intentado dar respuesta a esto. La única que ha dicho realmente qué hay después de la muerte ha sido el cristianismo. Ni siquiera los judíos tenían claro esto, porque algunos pensaban que había resurrección, otros no pensaban que hubiera vida después de la muerte. En la filosofía griega se desarrolló un concepto de que el cuerpo, es decir, este cuerpo era como una cárcel. Sí sabían que había un alma y que esa alma se liberara, pero ellos no concebían el tema de la resurrección, sino un espíritu más que se libera de este cuerpo. En el hinduismo, otra religión, hablaba de algo todavía peor, tristemente, porque claro, no tenían ideas. Solo el cristianismo ha dado respuesta. El hinduismo piensa todavía hoy que hay reencarnación. O sea, yo muero, pero puedo reencarnar en un ratón, o en un caballo. Sí, ellos piensan que hay, pues todo eso va contra la fe cristiana. La única que ha dado respuesta real a qué hay después de la muerte es Cristo, el cristianismo. Ahora, ¿en qué se sustenta? Primero hay que recordar por qué existe la muerte. Quiero que tengan claro, la muerte no la originó Dios. Dios no quiso la muerte. La muerte es la consecuencia de la desobediencia a Dios.
Dios creó al hombre para la inmortalidad. Dios creó al hombre para que goce de su presencia. Fuimos creados inmortales. Así creó a nuestros primeros padres. Hasta que ocurre la tragedia de desobedecer. Y cuando tú no corriges el pecado, si tú no lo corriges, te lleva a otras cosas hasta que concluye en la muerte. Si vemos la historia de la Biblia, cómo se va desarrollando esto, la desobediencia, que es un acto de soberbia, porque es como querer igualar a Dios o ser como Dios sin Dios. O sea, yo me autodeclaro Dios y por lo tanto quiero hacer lo que me da la gana. Que en el fondo es desobedecer la voluntad divina para hacer mi propia voluntad humana. Entonces la consecuencia es que al romper esa relación con el Creador, la criatura declaró su propio estado de muerte. O sea que la paga del pecado es morir. Esa es la paga del pecado. Ahora, cuando Dios vio que esto se origina, Dios que nos ama tanto, 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 que yo no puedo dejar que mi obra maestra, es decir, el ser humano, se pervierta y pierda lo que Él quiso desde el principio, que fuéramos sus hijos. Y va a mandar a su Hijo, el Verbo, la palabra, como ayer lo celebrábamos, ¿verdad? La encarnación del Verbo. Y vino con ese mismo propósito, a restaurarnos de la muerte o llevarnos a la vida eterna. Pero era necesario que Cristo también experimentara lo que más nos duele, la muerte. Murió por ti, murió por mí, me amó, allí me demostró su amor y me dio con su muerte vida eterna. Ahora vamos a seguir la secuencia de los textos, no vamos a leerlo ya, pero vamos a ver algunos textos. ¿Tienen la espada allí? Yo quiero que abran Ezequiel capítulo 37, porque toda la escritura es una pedagogía, una enseñanza de cómo Dios actúa en la historia, preparándonos para esto. Y el texto de Ezequiel, voy a darle el contexto para que puedan entender mejor el texto. El contexto es el siguiente. Él lleva al profeta a un promontorio, o sea, una especie de cementerio donde habían huesos, un montón de huesos. Y le pregunta Dios al profeta, oye, ¿tú crees que esos huesos pueden recobrar vida? Dice, no lo sé, Señor, no sé. Y el texto nos habla de que el Señor da una orden. Y esa orden es que los huesos empiecen a tomar otra vez su, diríamos, origen, ¿no? O sea, su forma. Y se van, imagínate eso. Yo siempre me imagino las cosas cuando leo la Biblia. Se va, diríamos, la pierna, el pie, todo, cluc, 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 cluc. El hueso está. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Todavía no se adelanten. Eran huesos. Le faltaba carne. O sea, tener carne, o sea, es tener. Pero después también faltaba algo más. Le faltaba espíritu. Y va formando hasta que Dios sopla. Dios sopla y los huesos comienzan, ya esos cadáveres recobran vida. ¿Qué nos quiere enseñar Dios aquí? Por favor, abran el capítulo 37, porque te lo estoy resumiendo, versículos 12 y 14. ¿Quién lo tiene? A ver la promesa de Dios. Póngase de pie, hermana, y lea en voz alta, porque la palabra hay que, como las vacas cuando están rumiendo, hay que saborear la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice Dios. Esto dice Dios, dice, no el hombre, no el profeta. Dios hablando a través del profeta que escriba eso. ¿Qué dice? Por eso profetiza diciéndoles, esto dice el Señor, yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a la tierra de Israel. Bien, hasta ahí está bien, vamos a dejarlo allí. Después seguimos. Miren lo que Dios promete. El pueblo estaba en un estado de muerte. Una muerte física, porque muerte es todo aquello que va contra la vida. ¿Y por qué el pueblo estaba en
situación de cautiverio, es decir, por desobediencia, que somos terco, no aprendemos. Nosotros mismos nos metemos en nuestros líos por desobediencia. Toda esta realidad del pueblo de Israel es acto de desobediencia. Pero como Dios no puede resistirse al amor porque Él es amor, Él promete restaurar a su pueblo y volverlo a la tierra. Porque están fuera de Israel, es lo que llamamos el cautiverio. Y Dios le dice, miren pueblo, yo lo voy a resucitar. Cuando abra su sepulcro, dice, es decir, el estado de muerte, y lo saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán, van a reconocer que yo soy el Señor. O sea, solo Dios tiene poder para resucitar un cadáver. Resucitar un muerto. Solo Dios, nadie más. Y Dios habla ya de esto, pero no solamente en el sentido alegórico, ojo, porque aquí hay una alegoría. Está hablando de la muerte, sí, consecuencia de la desobediencia del pueblo que está oprimido en una nación que no es la suya. Y Dios dice, yo lo voy a restaurar, lo voy a resucitar. Pero al final, escuchen lo que dice el profeta. Eso que hice con el pueblo, o que voy a hacer con el pueblo, no solamente corresponde a Israel, corresponde a todos aquellos que le creen a Dios, porque Dios habla para todos. Versículo 14, ¿quién lo tiene? El 14, léalo en voz alta, de pies. ¿Qué dice? Versículo 14, miren cómo concluye este hermoso capítulo. Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Repítelo otra vez, palabra del Señor. Repite esa palabra poderosa. ¿Infundiré qué? Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan. ¿Para qué? Para que revivan. ¿Para qué? Para que revivan. Para que revivan, es decir, para que resuciten de la muerte. Es lo mismo. ¿Y qué más? Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Amén. Oráculo del Señor. Gloria a Dios. Lo digo y lo hago. Estamos en el Antiguo Testamento y ya se nos habla de resurrección. Pero no basta el texto. Hay que ir al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la segunda lectura, San Pablo a los romanos nos habla de esta resurrección, pero sobre todo por la acción de algo que hemos pedido antes de la predica. ¿Qué hemos pedido? El Espíritu Santo. Hay que pedir siempre el Espíritu, porque la obra de resucitar y de actuar en el hombre es por medio del Espíritu. Él va a hacer con nosotros obras nuevas. Estamos en el capítulo 8 de San Pablo de la carta a los romanos, versículos 8 y 11. ¿Quién lo tiene? Romanos 8, versículo 8 y siguiente. Escuche bien la palabra de Dios y grábesela. Grábese la palabra. ¿Qué dice? No vamos a leerlo todo, yo le digo hasta dónde. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos con calma. ¿Los que qué? Los que viven en la carne, es decir, en la concupiscencia, en el desorden, en las cosas que no llevan a la vida, no pueden agradar a Dios. Sigue leyendo. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Hasta ahí, vamos hasta ahí. Atención. Le está hablando Pablo a los romanos, ya se ha dado la resurrección, ya hay una experiencia de vida y el mismo Pablo ha experimentado esta gracia de volver a nacer en Cristo y se convierte en el más grande evangelizador de la época. Y Pablo le está hablando a esa comunidad diciéndole que ya no ustedes, antes también nosotros, antes de conocer a Dios como lo estamos conociendo ahora, éramos muy desordenados. Éramos muy lujuriosos, éramos muy dados a las cosas, a los placeres de todo. Y todos teníamos nuestras apetencias.
Pero cuando tú vas descubriendo la palabra de Dios que dice, no te es lícito esto, no hagas más esto, porque eso, el pecado, si sigues así, te va a llevar a la muerte. Y quiero explicar algo antes de continuar. Miren, hay dos tipos de muerte. Cuando digo muerte, está la muerte natural como tal, que todos vamos a experimentar, hasta Jesús la experimentó, pero está la muerte eterna. Muerte eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca verán a Dios. Entonces aprenda a distinguir. Muerte, todos la vamos a tener. Muerte eterna, los que no quisieron obedecer la palabra de Dios. ¿Ven? Hay que distinguir esto. Porque hoy mucha gente está confundida. Piensa así, me entierran 7 pies bajo la tierra y me quedo, o me ponen en una caja. No, hay más. Hay más. Pudiéramos decir que con la muerte, para el que cree en Cristo, el que cree de verdad, todo empieza con la muerte. Porque voy a despertar. Y no solamente voy a despertar, sino que voy a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo. Porque es la promesa de Dios para nosotros. Yo no tengo que dudar de que Dios me va a levantar con un cuerpo glorioso. Y ya Job en el Antiguo Testamento se atreve a decir, veré a Dios con mis propios ojos. Bendito sea Dios. Hay que saber, hermano, que nosotros creemos en la vida eterna. Entonces, cuando tú entiendes dónde está muerte tu aguijón, Romanos 15, 1 Corintios 15, Pablo cuestiona todo esto para los que dudan de la vida eterna. Y sigue diciendo el texto que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de obediencia a la voluntad de Dios en tu vida. Quiero que lean por favor el versículo 11 del mismo. Estamos todavía en el capítulo 8, versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Estamos en la misma carta a los romanos. Ya tú lo tienes ya, léalo. Así me gusta que los niños vayan leyendo la palabra de Dios. Está apagado. Ahora, ¿qué dice? Y sí, Cristo está en ustedes. Sí. El cuerpo ciertamente está muerto por el pecado, pero el espíritu está vivo por la justicia. Y sí, el Espíritu Santo del que resucitó a Jesús entre los muertos Atención. habita en ustedes. Otra vez, esa última parte. Si el Espíritu Santo, ¿qué? Si el Espíritu Santo, ¿qué? Está entre los muertos, habita en ustedes. Sí. El que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por obra del Espíritu ¿Oyeron Santo. bien? Pregúntale al que está a tu lado, ¿oíste bien? ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? Si es que alguno está dudando todavía, voy a leerlo aquí, la traducción que es más clara. También dice, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Espíritu. Porque fue el Espíritu que entra otra vez a Jesús. ¿Sí? Jesús experimentó realmente la muerte. Pero el tercer día, como ustedes saben, entra otra vez el Espíritu. Entra en Cristo. Y le da el cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso que significa que ya no está sometido ni a dolor, ni a enfermedad, ni a muerte. Ya no muere más. Ya tiene vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes y yo sepamos. Y la palabra lo está diciendo claramente. Ese que resucitó a Jesús, es decir, el Espíritu, de entre los muertos, también, dígalo conmigo, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Poderosa palabra. También dará vida a mi cuerpo. Por eso no se quejen de los achaques, no se quejen de la enfermedad, no se quejen de las tribulaciones que en el presente vivimos. Yo le creo a Dios que me levantará de la tumba. Yo le creo a Dios, hermano. Ese es el centro de la fe cristiana. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.
Y van a la predicación que estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo esta mañana aquí. Si ustedes no creen en la trascendencia, si no creen en la vida eterna, perdiendo su tiempo aquí calentando banca, ¿para qué? Yo le creo a un Dios que me levanta del sepulcro, pero también tengo que serle fiel, porque también puedo tener la muerte eterna. Y yo no nací para que la muerte eterna me acoja. Ustedes no nacieron para condenarse. Y ahora vamos al plato fuerte. Demasiada comida. Demasiada comida. Jesús, para demostrar que la palabra se cumple. Miren, Jesús no improvisa nada. Él es Dios. Y como Dios sabe cómo ir preparando al alma a que entienda. Por eso es el gran pedagogo, el gran maestro. Jesús quería mucho a Lázaro, a Marta y a María, porque eran una familia muy querida. Algunos discrepan de que María, él no es María Magdalena. Eso es una discusión. Para mí María es la María Magdalena, es la pecadora pública. Que era el dolor, varios místicos coinciden en esto. Luisa Picarreta, bueno, y sobre todo María Bartorta, que da mucho detalle de cómo la oveja negra de la familia era María de Magdala, la Magdalena. ¿Por qué? También lo decía un amigo cuando estuvimos en Tierra Santa. ¿Por qué le llamaban de Magdala? No porque fuera realmente de Magdala, sino porque era el lugar de su sinvergüenzura. Magdala era una guarnición romana en tiempo de Jesús y había muchos clientes, así como cuando en Colón venían los marines y venían a buscar, dirán, mujeres, ¿verdad? Los cabarets, Colón estaba lleno de cabaret. Todavía recuerdo cuando había la gente. Entonces, algo así. Y Magdala, pues, era el lugar donde ella se prostituía. Pero realmente era de Betania. Repito, esto no es dogma de fe, pero vamos al grano. Era el dolor de cabeza. Su hermano Lázaro sufría y lloraba porque ella era una familia de recursos, de muchos recursos. Entonces no tenía necesidad, o sea, tenía dinero. Pero para que ustedes entiendan que el hecho de tener dinero no significa de que yo no puedo llevar una vida pecaminosa. Porque hay gente que no se llena de las cosas materiales o de placeres desordenados y quiere más, y quiere más, y quiere más. Esto pasó con ella. Marta, su hermana, era muy laboriosa, era la que se dedicaba siempre a los quehaceres de la casa. Por eso entre las dos ahí había, y un momento también Jesús tiene que decirle a Marta que tranquila, ¿no? Porque a las dos la quería, a los tres. Vamos con el caso de María porque creo que es muy importante. Esta niña, como dije, esta joven, entre paréntesis, prostituta, le daba mucho dolor de cabeza a su hermano. Y él le pidió a Jesús, Jesús, mi hermana, es dolor muy agudo. ¿Cuándo va a cambiar? Y tranquilo. Eso le decía siempre, tranquilo, Lázaro, llegará la hora. Sí, a veces nosotros nos impacientamos cuando vemos cosas en nuestra familia que uno quisiera arreglar en el monte. Dios tiene todo bien calculado, hermano. Esperen el tiempo de Dios, no tu tiempo. A veces queremos hablar a Dios como ahora, es lo que te estoy pidiendo ahora. Y se desesperan porque no ven. Miren, ninguna oración de corazón se pierde. Ustedes no son los que van a hacer el milagro solamente lo hace Dios. Grábate eso. Pero Dios necesita, como lo dice la Virgen, ayer decía Nuestra Señora, oren. Eso fue el único mensaje que pidió. Porque la gente hoy no ora con el corazón. Ora solamente cuando hay algo, angustia y cosas así. Oren siempre, oren siempre. Para que vean los milagros de Dios. Bien, resulta que se entera que su hermano está le mandan a decir a Jesús, tu amigo está enfermo. Jesús ya lo sabía. ¿Y saben qué hace Jesús? Deja que se muera. Eso hace. No fue a verlo. Fue a verlo cuando ya lo habían enterrado y ya estaba hediondo. Como tú también te vas a poner hediondo. Sí.
vas a experimentar la hediondez de la muerte. Es terrible. Yo he visto, me ha tocado ver cadáveres en descomposición. Es una cosa terrible, terrible. Bueno, sigamos. Entonces, en ese momento, dice la Escritura que Jesús está con sus discípulos. Dice, bueno, ellos cuando le habla que miran, Jesús habla de la dormición. Y en realidad, aquí también hay un concepto teológico muy hermoso. La primitiva iglesia no hablaba de la muerte, hablaba de la dormición. Y por eso se durmió en los brazos del Señor. De la Virgen, que también experimentó la muerte, pero no la corrupción, la Virgen también se durmió, pero inmediatamente. La Virgen no tuvo ni siquiera 24 horas ahí, no. Fue asunta, es decir, los ángeles la llevan a la presencia de Jesús. Pero experimentó también, que ella tenía, como todo ser humano, experimentar la dormición, pero por eso que nos llamaban. ¿Por qué? Porque sabía que todos vamos a despertar en la presencia del Señor. ¿Sí? Además, que lo que realmente se descompone no es el alma. El alma fue creada inmortal. Aún los grandes pecadores que están condenados con su alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese alma se apartó de Dios. Y también los que están en el cielo están con su alma y están esperando el día del juicio final para tener entonces el cuerpo glorioso. Eso lo dice Pablo. Está clarito en 1 Corintios 15. Léanlo, ahí lo van a encontrar. ¿Sí? Vamos a resucitar. Unos para condenación eterna, y que ser terrible resucitar para condenación eterna, y otro para salvación eterna. Así que en este momento tú estás decidiendo tu futuro. Y se decide con Dios. Cuando yo digo se decide con Dios, es que si acepto o no acepto la palabra. Así de sencillo. Pues entonces Jesús se da cuenta y dice, bueno, está durmiendo, pero dice, no, ellos pensaban que, bueno, sí está durmiendo el sueño, porque en realidad cuando usted duerme también es una muerte anticipada. Usted se acuesta. Nadie tiene garantía que va a despertar. Yo he conocido gente que se ha muerto en el sueño. Murió durmiendo. Cuando dice, dead. Murió acostado. ¿Sí? Me puede pasar, te puede pasar. Es que nadie sabe cuándo va a morir. Nadie tiene, al menos que Dios se lo revele, porque también ha ocurrido casos que Dios revela, oye, prepárate, tal día va a ser el tuyo. Y ha ocurrido. Con santos también, Dios le ha dicho el día que van a partir. Pero eso nadie lo tiene garantizado. Entonces, volviendo al texto, Jesús supo que Lázaro ya había muerto. Y le dice, bueno, vamos a despertarlo. Pero pensaban que tuviera un largo sueño y que ya era tiempo pues, de despertarlo. No sabían que había muerto. Cuando llegan, recibe a Jesús su hermana Marta. Y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Sabía que había amistad. Y dice el texto que Marta respondió, Jesús le dice, mira, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún estoy segura, y hay dos expresiones que se usan con respecto a Marta. Estoy segura y creo firmemente. O sea, era una mujer de fe, pero en fe en la persona de Jesús, porque ella le tocó ver muchas obras de Jesús y después de la resurrección también siguió siendo una discípula de Jesús, firme en la fe. Y esto es algo que todos nosotros necesitamos, la seguridad de la palabra de Dios y la seguridad también de que el Señor todo lo que dice lo cumple. Yo lo digo y lo hago, como hemos escuchado en el Evangelio. Entonces, en las lecturas anteriores. Pero en el caso ella pensaba que sí iba a haber otro milagro sin entender la resurrección. Porque esto, como dije, no era un concepto todavía claro. No era claro para la mayoría de los discípulos en tiempo de Jesús. Y entonces Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé, pero cuando resuciten, le respondió, ya sé que en la resurrección del último día hacia el juicio final. Era la concepción que se manejaba. Sí, habrá resurrección, pero al final
al final de todo, porque no tenían idea de que Jesús, el primogénito, todos pensaban que estaba en una especie de etapa así purgativa, por ponerle un nombre nada más, esperando la resurrección final con la venida del Mesías. Lo que no sabían era que verdaderamente Jesús es el Mesías y que tiene potestad sobre la muerte. Y le dice, yo sé que la resurrección en el último día. Jesús le dice, oye, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Ahora yo quiero que tú quites el nombre de Marta y pon tu nombre. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esta palabra? ¿Le crees a Jesús? Y la respuesta de Marta, como debe ser la nuestra, ella dio un acto de fe. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías. Primera proclamación. El Hijo de Dios. Segunda proclamación. El que tenía que venir al mundo. Tercera proclamación de fe. 3 proclama. El Mesías, es decir, el ungido. El Hijo de Dios viene de parte de él. Y el que tenía que venir al mundo, o sea, el Salvador. Tú eres él. Después de decir estas palabras, dice, fue a buscar a su hermana, corriendo. María estaba hecha leña, por decirlo. Estaba destrozada. Ella quería mucho a Jesús porque Jesús la restauró a ella. Ya para entonces, antes de la muerte. Y una de las cosas que ella lamentaba era que su hermano no había gozado de ella en la vida restaurada. O sea, tuvo muy poco tiempo para compartir. O sea, después de la conversión de María, no pasó mucho tiempo con la muerte de Lázaro. Pero todo, mire, en Dios los planes son perfectos. Todo es perfecto cuando Dios va a hacer algo. Y así lo quiso el Señor. Y María en la casa estaba siendo consolada. Salió de entonces cuando ya le dicen, oye, el Señor te está afuera. Van corriendo al encuentro con Jesús. Cuando llega María a donde estaba Jesús, se echó a sus pies. Ella varias veces hacía este gesto. Como estaba tan agradecida, adoraba al Señor. Siempre le lavó también sus cabellos en la casa de Simón, un fariseo, ¿verdad? También porque veía que nadie la había amado. Y esto sirve para las hermanas que tienen una vida licenciosa. No somos quienes para condenar, porque hay, por las causas que pueden variar, muchas mujeres que se sienten desamadas y se prostituyen. Pero en el fondo quieren ser amadas. Qué triste es una persona que se entrega a otro sin amor. Lo hace porque, bueno, me vas a pagar tanto. Pero no somos quienes para condenar. Dios ama a estas mujeres. Dios ama a todo pecador. A todo. A todos. Pero no ama al pecado, eso sí. Al pecador, sí. El pecado no. Por eso busca al pecador. No importa de quién se trate. Y para mí también me causa mucho dolor cuando veo estas situaciones de mujeres maltratadas por el abuso de hombres que se aprovechan solamente del placer, no otra cosa. Y no hay ningún compromiso allí. Por eso la prostitución no se puede justificar, porque tampoco entra en los planes de Dios. Eso es desorden, de lo que Pablo ya hablaba, de la concupiscencia, los placeres. Pero nunca condenen tampoco a estas personas. Yo no soy quien para levantar la acusación sobre nadie. Solo Dios juzga. Usted y yo no somos Dios. Bueno, siguiendo el texto, dice ella también quejándose como su hermana, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, miren, escuchen el texto, al ver a llorar a María y al ver llorar a los judíos que le acompañaban,
se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde está? Ven, Señor, y lo verás. Miren, Jesús quería a esa familia de verdad, pero también como nos quiere a nosotros. Jesús sufre por nosotros, sufre por cuando nos ve atados al pecado. Jesús llora. Ciertamente quiero que sepan, Jesús llora por nuestros pecados. Y más todavía cuando se trata de un consagrado o de una consagrada. Porque se supone que juró serle fiel y que se desvía del camino. Jesús llora. Lloró y llora por ti. Él sufre de ver nuestra indolencia. Y se conmueve. El Evangelio nos presenta a un Dios que tiene extraña de compasión, que sufre por ti. Como diciéndote, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar duro de corazón? ¿Hasta cuándo tanta sordera? Tanta indiferencia. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo voy a entrar en él. Por eso predicamos la palabra. Porque es una invitación a dejar que la palabra entre en tu corazón. Que no resistas el amor de Dios que se conmueve por ti. Y dice la palabra, y miren que la misma lectura que leemos de Juan, le contestaron, Jesús, los judíos dicen, de veras cuánto lo amaba, pero no solamente a Lázaro, que también se puede decir de ti. Miren, hay una cosa que ustedes deben saber. Cuando un alma se condena, Dios llora. Cuando un alma se condena, sufre de ver un alma que por desobediencia no quiso ser salvada. Pero como Él es juez también, Él es justo, o sea, Él tiene que declarar lo que tú has hecho y no te has arrepentido. Porque tú puedes declarar sí, pero si no te has arrepentido, tampoco hay salvación. Tienes que arrepentirte de corazón. Para eso vino Jesús. De manera que nadie podrá justificar en la condenación. Tú me traíste aquí. No. Yo decidí ir al infierno. Porque estas cosas casi no se predica. Esto hay que predicarlo. La gente no tiene temor de Dios. No le teme a Dios, a quien daremos cuenta de nuestra vida. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Dice, ellos se admiran de ver cómo Jesús tiene compasión por este Lázaro. Pero también siempre va a haber gente, como dice el dicho, la quinta pata del gato. ¿Y cuál es la quinta pata del gato aquí? ¿Cuál es la quinta pata? ¿Cuál es el reclamo que hacen los otros? Y que abrió los ojos al ciego, que veíamos el domingo pasado, los domingos pasados, dice que ha abierto los ojos a los ciegos de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera, como diciendo, lo dejó morir. ¿Sí? Ellos tampoco sabían qué iba a pasar, tampoco tenían idea. Y dice la palabra, Jesús profundamente conmovido, y ahora viene el versículo más corto, lloró. Ese es el Dios que tú y yo conocemos, un Dios que llora por ti. Y eso no te conmueve, eso no te toca el corazón. Saber que tanto es el amor que Dios tiene por ti, que llora por tu pecado, que llora por tu muerte. Este es el dolor de todo un Dios que le conmueve las entrañas. Jesús lloró y lloró también por mí. Ese es el Dios que conocemos, un Dios que siente, que tiene dolor por el pecado, de tu pecado, de mi pecado. Y luego el texto nos dice que Jesús eleva una oración a su papá, Abba, Padre. Levantó los ojos al cielo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. O sea que ya Jesús tenía esto, ya tenía él con el Padre esa relación. Padre,
esto no lo hago por mí, sino para que ellos todavía crean quién soy yo. Miren esto, hermano. Dice el texto, yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta gente, de esta muchedumbre, para que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y aún así, y esto es lo más terrible, aún así, ¿saben qué ocurrió después de este texto? Los judíos decidieron matar a Jesús. Miren lo cruel que es esto. Y hay gente así hoy. Hay gente que aunque Dios haga milagros, haga signos, como su corazón está soberbio, se resisten a aceptar los signos de Dios. Dios siempre está dando signos, señales. Pero hay gente que tiene el corazón de piedra. El corazón endurecido. Yo sé que tú siempre me escuchas, papá, mamá. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sale de allí. Y otra vez me imagino yo las cosas. Dice que estaba amarrado de las manos y los pies. Lo primero que debió haber sido, entró el Espíritu en él y abre los ojos. Abre los ojos. Pero como estaba acostado, entonces ¡plup!, se pone así, sentado ahí en la tumba. Es que yo me lo imagino. Y después, como estaba así, hacía un esfuerzo, pone los pies y se levanta. Cuando eso ocurre, dice la palabra, salió el muerto atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Claro, porque hasta Jesús le pusieron, era forma de enterrar de los judíos, el sudario famoso que está en Oviedo, ¿verdad? Le pusieron ese sudario, bueno, a Jesús. Pero eso era propio de la manera como se hacía la ceremonia de los difuntos en Israel. Dice que Jesús dice, desátenlo. Y esta expresión tiene mucho poder teológico. El poder de atar y desatar fue lo que Jesús confía a la iglesia. Y ese poder se da en cada sacramento, especialmente en la reconciliación. Dios ha dado, lo que ustedes aten en la tierra, será atado en el cielo. Lo que ustedes desaten aquí. Por eso no tengan miedo de la confesión. Hermano, la confesión no es un acto, un juez que está allí para torturarte, mandarte al infierno. Por eso digo, el único requisito para que tú seas desatado de tu pecado es reconocerlo. Confiesa tu culpa. No la justifique. No justifique. Hay gente que le tiene miedo a la confesión. Hay gente que piensa que la reconciliación es un tribunal de tortura. No. Dios no tiene asco de tu pecado. Y esa es la gran mentira del diablo. Por eso ustedes ven gente que dice, ¿para qué yo tengo que confesarme ante un hombre igual que yo? La mentira del diablo, ¿ah? Jesús dio ese poder a la iglesia. Lo que ustedes aten será atado. Lo que ustedes desaten será en el nombre de Jesús, claro, no en mi nombre. Yo no puedo desatar a nadie. En el nombre de Teófilo te perdono. Yo no tengo ese poder. Ese poder lo tiene Cristo, pero Él actúa en la persona del sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Reconozca esto, hermano. Por eso usted tiene en la iglesia todos los elementos para salvarse. Que no lo aproveche es otra cosa. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese poder está dado a la iglesia. Y Jesús lo ha confiado porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y termina el texto. Desátenlo para que pueda andar. Eso vale también para nosotros. Mucha gente está atada por el pecado. El pecado ata. La gracia de Dios desata. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué condición quieres estar? ¿Atado o desatado? Tú decides. Entonces aprovechen este tiempo. Aprovechen ese tiempo. Si hay pecado, deja que te desate el Señor. Deja que te desate. Reconócelo. Y ya termina el texto. Perdonen por alargarme, pero este es pan molido. Este es
mucho alimento para que puedan dar. Y dice el texto, así termina, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿Hay que resucitar un muerto para creer? ¿Hay que resucitar un muerto para creer? La palabra dice, dichosos los que sin ver creen. Que Dios no fuerce su brazo para que tú tengas que ver un gran milagro y decir, ahora creo. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por tu palabra. De verdad que solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias por dar este poder en tu iglesia, Señor, de atar y desatar. Gracias porque tu Espíritu viene a darnos vida y vida eterna. Gracias porque hoy yo puedo declarar también como declaró Marta. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida, Señor. Yo creo que todo es posible si creo en ti. Gracias, Señor. Quita de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden abrirnos a la gracia de tu Espíritu. Gracias, Señor. Alabado sea. Más allá Alaba. de lo que me digas. Gracias, Señor. Gracias. Por encima de lo que mis ojos puedan ver. Está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Más allá de toda teoría, por encima de lo que me cansé, caminar en fe. Está mi esperanza puesta en ti y lo confesaré. Yo creo en ti, en tu poder, en tu amor, Jesús de Nazaret. Yo creo en ti, que vivo estás y que todas tus promesas son verdad. Dile, yo creo en ti. Yo creo en ti, en tu poder, en tu poder, en tu amor, en tu amor, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Yo creo en ti, que vivo estás, que vivo estás y que todas tus promesas son verdad. Yo creo en ti, en tu poder, en tu amor, Jesús de Nazaret. Yo creo en ti, que vivo estás y que todas tus promesas son verdad. Amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.